Hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos concede este hermoso privilegio de estar en su casa de oración, que es con un propósito de honrar y glorificar su nombre, de buscar de su presencia. Y cada vez que venimos, el Señor nos bendice grandemente. ¿Cuántos fueron bendecidos ayer? Todos fuimos bendecidos, mis queridos hermanos, y yo creo que ahora no va a ser la excepción. Yo creo que el Señor nos va a seguir bendiciendo. Ya honramos y glorificamos el nombre del Señor. Y ahora vamos a escuchar palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra y que sean todos bienvenidos. Que el Señor le bendiga grandemente a los presentes y a aquellos que no han podido estar aquí, pues el Señor que siga fortaleciendo, librándolos de ese yugo, cualquier problema que tengan, para que podamos estar en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras, mis queridos hermanos. Vamos a ir al libro de los Éxodos, libro de Éxodo, en su capítulo 7. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tal vez estos versículos, mis queridos hermanos, tal vez ya los hemos leído, los hemos escuchado, pero yo creo que si meditamos un momento, creo que vamos a sacarle más aún. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 7, ¿todos lo tenemos? Libro de los Éxodos capítulo 7 en su versículo 14 al 16. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 15. Ve por la mañana Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la riba delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Versículo 6. Y dile: Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no ha querido oír. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Y mis queridos hermanos, recalcando los que les había dicho, tal vez muchos de nosotros hemos leído este versículo o hemos escuchado, pero mis queridos hermanos, el Señor en su gran misericordia, tal vez usted lo leyó y dice: el Señor me ha hablado de esta y de esta manera. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que aún el Señor nos puede seguir hablando. Pero si esa es la expectativa suya, mis queridos hermanos, porque cada uno de todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tener una expectativa cuando nos presentamos en la casa del Señor. Primeramente, mis queridos hermanos, que sea de honrar y glorificar el nombre de Jehová. Y también, mis queridos hermanos, que sea el Señor hablándolos por medio de su palabra. ¿Cuánto les gusta que el Señor les hable? Mis queridos hermanos, y qué lindo y maravilloso cuando el Señor habla a nuestra vida y nosotros decimos: pero no hay un cual alguien le haya contado al hermano, que el hermano se haya dado cuenta de lo que está sucediendo en mi vida. Pero exactamente lo que yo estoy pasando, eso es lo que el hermano dijo. O sea, mis queridos hermanos, que llegamos a una conclusión y decimos: en verdaderamente el Señor me ha hablado este día. Y mis queridos hermanos, puede ser que lo haya exhortado, puede ser que lo haya animado, puede ser que lo haya levantado. Cualquier motivo que haya sido, es de honrar y glorificar el nombre de Jehová, porque Él tiene que ser engrandecido. Mis queridos hermanos, hemos leído un pasaje de la palabra del Señor, donde nos explica, mis queridos hermanos, que aquel clamor de aquel pueblo había llegado al oído de Jehová. Aquel pueblo que por mucho tiempo había sido cautivo, mis queridos hermanos, había llegado el día de la liberación, había llegado el día de la victoria, había llegado el día en que Jehová los había librado. Y por eso, mis queridos hermanos, este pueblo, me imagino que estaba contento. Y no hay un motivo, mis queridos hermanos,
para estar triste cuando Jehová los quiere librar de este mundo pecaminoso, cuando nos quiere librar del pecado, cuando nos quiere librar de la esclavitud. ¿Cuántos han sido liberados? Mis queridos hermanos, el Señor ha destinado el tiempo y el día en que el pueblo de Israel iba a ser liberado. Mis queridos hermanos, y el Señor había escuchado el clamor de aquel pueblo. Y por eso es que, mis queridos hermanos, este pueblo había llegado el día y la hora en el cual ellos iban a ser liberados para honrar y glorificar el nombre de aquel que los había liberado. Y así nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que honrar y glorificar el nombre de aquel que los ha librado, de aquel que los ha levantado, de aquel que los ha restaurado. ¿A cuántos ha restaurado el Señor? Mis queridos hermanos, en otro tiempo estábamos perdidos, estábamos esclavizados en el pecado, en las cosas de este mundo, pero un día fuimos libres. Mis queridos hermanos, tal vez en otro tiempo nosotros, un domingo tal vez estuviéramos allá, mis queridos hermanos, viendo un fútbol, viendo cualquier cosa de este mundo, pero ahora estamos en la casa de Jehová, honrando y glorificando el nombre que sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, en otro tiempo, un día domingo nosotros nos íbamos a lavar, nos íbamos a ver los partidos, a cuántas cosas de este mundo. Pero ahora mire cómo el Señor nos tiene en este lugar, mis queridos hermanos, honrándole y glorificándole. Y es que no es nada poco lo que el Señor ha hecho por su vida, ha hecho por mi vida. Mis queridos hermanos, nadie, el ser humano, no pudo hacer lo que mi Cristo hizo con nosotros. Mis queridos hermanos, hubiéramos podido pagar todo el dinero de este mundo y nadie los hubiera librado de este mundo en la manera que llevábamos. Pero un día mi Cristo dijo: este es el día y la hora que libertaré a esta persona. Puede haber sido a usted o a mí, mis queridos hermanos, pero ¿cuántos se recuerdan cuando Cristo nos rescató? Mis queridos hermanos, nosotros veíamos que no había un motivo, pero nosotros llorábamos y agradecíamos a Dios porque los había libertado. Nuestro matrimonio estaba hecho pedazos, pero los ha restaurado. Ahora, mis queridos hermanos, hay que agradecerle, levantar nuestras manos y decirle: gracias por tu misericordia. Mis queridos hermanos, ¿cuántos creen, mis queridos hermanos, que su vida no es ni nada incomparable a lo que usted está viviendo ahora? Hay personas, mis queridos hermanos, que tenían su matrimonio despedazado y ahora están más unidos que nunca. Es porque Cristo ha venido a usar, mis queridos hermanos, ha venido a unir lo que el enemigo ha desunido. Mis queridos hermanos, el Señor no viene a destruir, el Señor viene a restaurar. Por eso es que ahora, mis queridos hermanos, vemos vida restaurada, rejuvenecida, y es porque el Señor es bueno y grande en su misericordia. Mis queridos hermanos, en otro tiempo tal vez lo ven ahora y le dicen: wow, te veo hasta más joven. Es porque hemos rejuvenecido en el Señor. Mis queridos hermanos, el Señor ha cambiado nuestro carácter. El Señor ha cambiado nuestro resplandecer, mis queridos hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor los ha cambiado? Hasta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. En todo el Señor nos ha cambiado. Entonces, mis queridos hermanos, el clamor había llegado a Jehová. Mis queridos hermanos, yo me pongo a pensar. Me imagino en caso de mi vida. Tal vez, mis queridos hermanos, mis abuelas, mi madre, tal vez cuántas veces clamó al Señor por mi vida. Mis queridos hermanos, por usted tal vez algún familiar estuvo clamando y ese clamor llegó a Jehová. Mis queridos hermanos, y nosotros fuimos liberados como este pueblo. Mis queridos hermanos, así es que aquí hemos leído un lugar donde el Señor ya había levantado una persona
para liberar este pueblo. Y ese hombre, mis queridos hermanos, fue Moisés. Y esto, mis queridos hermanos, nos da mucho que aprender. Porque la mayoría de los que estamos en este lugar conocemos, mis queridos hermanos, esta parte de las Escrituras, donde dice la palabra de Dios que Moisés, mis queridos hermanos, lo tenía todo. Moisés, mis queridos hermanos, gozaba de aquellos privilegios en el palacio de Faraón. Pero, mis queridos hermanos, hubo un momento cuando Jehová lo llamó. Mis queridos hermanos, este hombre no pensó en dejar aquellos bienes. Mis queridos hermanos, y eso nos da una lección a nosotros. Mis queridos hermanos, cuando el Señor nos llame a trabajar a su obra, nos llame, nos tengamos un llamado, no nos tiene que doler dejar cosas de este mundo por hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, porque a este hombre tal vez no le faltaba nada. Mis queridos hermanos, pero adentro de él sabía que había algo que no lo podía dejar vivir. Había algo, mis queridos hermanos, que él tenía que hacer por aquel pueblo. Y es que, mis queridos hermanos, aquel pueblo iba a ser liberado por medio de Moisés. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que este hombre hubo un momento cuando el Señor lo llamó en aquella zarza y le empezó a decir, mis queridos hermanos, que aquel llamado que el Señor le estaba haciendo era para que fuera a liberar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Este hombre pensó como cualquier ser humano y dijo, mis queridos hermanos, que como él iba a rescatar este pueblo si Faraón, mis queridos hermanos, tenía un ejército completo. Mis queridos hermanos, pero es que Moisés tenía que entender que al Faraón podía tener un ejército, pero Jehová de los ejércitos. El que no pelea, no pierde una batalla. Mis queridos hermanos, Faraón estaba confiando en aquel ejército, pero Moisés tenía que creer como nosotros creemos en Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, mucha gente cree en lo que tiene y confía en lo que tiene, pero usted y yo confiamos en el grande y el poderoso Jehová de los ejércitos, el grande, el sublime, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y le dice, yo estaré contigo. Aquel hombre, mis queridos hermanos, ese era el anhelo de él, porque sin la presencia de Jehová, él no quería ir a ninguna parte, porque él sabía lo que le esperaba en Egipto. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que este hombre llegó a Egipto, y el versículo que acabamos de leer era el segundo encuentro que tenía Moisés con el faraón. Anteriormente ya habían tenido un encuentro, y aquí, mis queridos hermanos, el Señor le dice a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y ve por la mañana, Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la herida delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Mis queridos hermanos, este era el segundo encuentro que tenían con este hombre. Mis queridos hermanos, pero el faraón no quería dejar ir a este pueblo. Mis queridos hermanos, cuando yo leía esto, me imagino que así era el enemigo, el diablo, mis queridos hermanos, que el Señor lo reprenda. No nos quería soltar porque allá le servíamos bien a él. Mis queridos hermanos, pero cuando Dios, mis queridos hermanos, dice hasta aquí es, mis queridos hermanos, porque cualquier demonio se puede oponer, mis queridos hermanos, pero cuando algo está en los planes del Señor, se harán, porque no hay nada que lo puede detener. El Señor ya había dicho que iba a rescatar a este pueblo, y por más, mis queridos hermanos, que Faraón se opusiera, el Señor lo iba a rescatar. Mis queridos hermanos, pero para este hombre no era nada fácil lo que le esperaba. Mis queridos hermanos, era algo grande. Primeramente, mis queridos hermanos, de una o de otra manera convencer a Faraón, como quien dice, a las buenas o a las malas, pero tenía que dejar ir a este pueblo. Y otra, mis queridos hermanos,
Porque no era solamente sacarlo, sino, mis queridos hermanos, guiar a este pueblo hacia las tierras que Dios había prometido. Mis queridos hermanos, el Señor no solamente los ha rescatado de este mundo, sino que el Señor, mis queridos hermanos, nos quiere llevar a un lugar, no donde fluye leche y miel, sino a la patria celestial, donde dice la palabra que hay calles, hay mares de cristal, de oro, mis queridos hermanos, donde no hay llanto ni tristeza. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre tenía que guiar a este pueblo. Mis queridos hermanos, yo nunca he guiado un pueblo, pero yo me imagino, mis queridos hermanos, algo, mis queridos hermanos, yo antes trabajaba, le voy a contar esto rapidito para que nos entendamos, trabajaba en un restaurante, teníamos 50 empleados y mire, cuesta más trabajar con el ser humano que con el producto. Y yo me imagino, mis queridos hermanos, que para este hombre fue duro tratar con esta gente. Guiarla, mis queridos hermanos, que ahora los vamos a levantar, que ahora vamos a caminar, que ahora los vamos a quedar. Me imagino que aquella gente decía, ¿y por qué no avanzamos? ¿Por qué no los quedamos? Y siempre contradiciéndole. Porque a veces el ser humano, mis queridos hermanos, siempre quiere llevar la contraria. Este era algo grande que este hombre tenía que hacer, mis queridos hermanos. No era pequeño el llamado que Dios le había hecho. Era de sacar a este pueblo siempre con la ayuda del Señor y guiar a este pueblo donde el Señor los quería llevar. Mis queridos hermanos, ¿a dónde el Señor los quiere llevar? Estamos claros, mis queridos hermanos, ¿para dónde es que vamos? Mis queridos hermanos, que hay que dejar todito lo que estorba en este mundo. Porque así, mis queridos hermanos, no podemos llegar donde quiera el Señor los quiere llevar. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que cuando aquel pueblo fue liberado, empezó Moisés a guiar a este pueblo. Mis queridos hermanos, como les repito, en este tiempo, aún este tiempo, yo no sé en aquel tiempo el ser humano cómo era. Pero yo le digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el ser humano. Mis queridos hermanos, y a veces es lo más que más cuesta, más aún. Mis queridos hermanos, pero yo creo que el pueblo del Señor es obediente, mis queridos hermanos. ¿Cuántos son obedientes? Aleluya. Mis queridos hermanos, este hombre, mis queridos hermanos, no era fácil la tarea que tenía de guiar a este pueblo y lo peor, por un desierto. Y a través de las escrituras, mis queridos hermanos, podemos ver cómo blasfemaban, cómo decían, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Mis queridos hermanos, no fue fácil el llamado de Moisés. Y esto nos da mucho que aprender a nosotros. Hubo un momento, mis queridos hermanos, allá en el libro de los Éxodos, en su capítulo 18, dice la palabra de Dios, que este hombre, mis queridos hermanos, estaba en un momento que cuando el suegro lo visitó, mire que Dios bendiga grandemente a los suegros. Y hay muchos que no quieren los suegros, ni la suegra. Y dice la palabra de Dios que Moisés estaba juzgando aquellos problemas, estaba hablando con aquel pueblo. Y dice la palabra de Dios que Jetro, su suegro, se le quedó viendo. Mis queridos hermanos, y cuando veía a Moisés de un lado para otro, corriendo, arreglando un problema, el otro, y le dijo, un momento, papá. Aquí tú te vas a morir y este pueblo va a quedar ambulante. Escoge unos líderes que te ayuden con estos problemas. Que los que tú pongas juzguen los problemas pequeños, que arreglen los problemas pequeños. Y los problemas grandes que te los traigan a ti. Y tú vas a descansar. Deja que te ayuden. Mis queridos hermanos, el Señor no pone carga a quien no la puede llevar. El Señor da herramientas a su pueblo. ¿Quiere que el Señor da herramientas a su pueblo? La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que cómo podemos resistir al enemigo si no estando llenos de la armadura de Dios. La armadura de Dios, Dios nos da la armadura de Dios. Pablo dice, está lleno de la armadura de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor nos da la herramienta para poder caminar en este camino. Tal vez en el día que Jehová le habló a Moisés, no le dijo que escogiera a esos líderes. Pero mis queridos hermanos, mire qué sabiduría de ese suegro.
Es que yo me admiro, mis queridos hermanos, y como le digo, muchos no quieren los suegros, y los suegros me imagino que dan consejos sabios. Y dice que le digo, escoge unos líderes que te ayuden a guiar a este pueblo, para que tú no andes corriendo de un lado para otro. Mis queridos hermanos, y dice que Moisés obedeció aquellas palabras. Y escogió, me imagino, mis queridos hermanos, que tenía un líder para cada tribu. O yo no sé cómo los tenía organizados. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que sí los tenía. Mis queridos hermanos, y eso es lo lindo. Y ahora, peor en día, ahora, mis queridos hermanos, bueno, acá no lo veo yo, pero me he escuchado mucha gente que dice, mis queridos hermanos, que a veces el pueblo quiere al pastor de la ruina la paipa del zinc y le llama al pastor que la vaya a arreglar. Se les arruina el carro, le llaman al pastor que lo vaya a arreglar. Quieren andar al pastor para arriba y para abajo. Mis queridos hermanos, pero la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, cómo este hombre fue sabio. Mis queridos hermanos, dice que levantó a aquellos líderes y este hombre descansó, mis queridos hermanos. Y qué bueno, mis queridos hermanos, cuando esta sabiduría llega a un hombre de Dios y dice, bueno, voy a escoger a estos hombres que me ayuden en esto y esto. Y miren, mis queridos hermanos, la palabra de Dios ha hablado, porque ayer estábamos hablando y la hermana ya predicó de lo que yo iba a predicar. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios especifica cómo estos hombres se levantaron y ayudaban a Moisés. Y me imagino, mis queridos hermanos, yo me imagino, nunca he trabajado junto con un grupo de hermanos. Allá en El Salvador le llaman diáconos. Yo no sé cómo le llaman aquí, a los líderes, el diácono. Pero mis queridos hermanos, cuando yo trabajaba en restaurante, les pongo ejemplos porque es el único ejemplo que yo tengo. Mis queridos hermanos, cuando sucedía un problema, los convocábamos a reunión rápido, a los managers. Cuando cada semana los reuníamos para ver los problemas, las dificultades o cómo podíamos mejorar. Y me imagino, mis queridos hermanos, cuando la hermana explicaba ayer de las trompetas, me imagino que era la misma manera. Que ellos tenían su día que se reunían cuando Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba a los líderes y los líderes al pueblo. Mis queridos hermanos, pero esto es lo lindo, que el Señor nos da herramientas. Nos da herramientas para poder trabajar en la obra del Señor. Pero mis queridos hermanos, ¿cuántos quieren trabajar en la obra del Señor? No somos muchos, y me incluyo a mí también, no somos muchos. Mis queridos hermanos, porque no hay una alabanza, mis queridos hermanos, que a los hermanos les gusta cantar a nadie. ¿Cómo dice? Nadie estamos comprometidos con el Señor. ¿Cómo es que dice esa alabanza? Pero nadie quiere estar comprometido con el Señor. Mis queridos hermanos, nadie quiere estar comprometido con el Señor. Pero mis queridos hermanos, déjeme y le leo, vea cómo dice la palabra de Dios. Lea conmigo el versículo 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Está leyendo conmigo? ¿Para qué dice? Para que me sirva. Oiga bien, en el desierto. Y nosotros ni con aire acondicionado queremos servir. Hermano, yo me imagino, vamos a dar una pausa aquí para que lo refresquemos. Yo me imagino que, hermano, si usted es una persona que con amor sirve, con amor quiere trabajar en todo, pues gloria a Dios por usted. Pero yo me imagino algo sencillo y que no es ni para trabajar mucho, hermano. Me imagino cuando el pastor manda el mensaje, hermano, usted es ujier. No vaya a ser que el hermano sienta como que tire una pedrada en esa pared y le regrese para atrás. ¿Cómo los ponemos cuando nos dicen que vamos a trabajar como ujier? Y óigame, eso no es ni mucho trabajo. Eso solo estar ahí un ratito parado. Que a veces ni abrir la puerta queremos a los hermanos. Entonces, mi hermano, ¿cómo los ponemos cuando nos dicen, hermano, usted le toca trabajar en esta área ahora?
Y aclaro, mis queridos hermanos, que no creas, dice, yo presido culto, yo predico. Esto no es administrando del Señor, esto no es trabajar en la obra del Señor. Porque esto es lo que usted quiere, esto sí, de ahí sí yo trabajo. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo los ponemos nosotros cuando nos toca trabajar en la obra del Señor? Como cuando el hermano Elmer los manda un mensaje y le dice, hermano, a usted le toca limpiar la iglesia ahora esta semana. ¿Cómo los ponemos con alegría, con tristeza, con desconsolación? Y dice, si apenas acaba de ir a limpiar, hace como un mes y ya me toca de nuevo. ¿Cómo, mis queridos hermanos, nosotros los ponemos para servir en la obra del Señor? Y no crea que solamente yo, tal vez hay muchos, porque hay muchos hermanos que no tienen privilegio en este lugar. Pero no quiere decir que no trabajan en la obra del Señor. Puede hacer que estas personas se levanten a la 1 de la mañana a orar por la congregación. Ellos están trabajando en la obra de Dios. Porque aquí no estamos para juzgar a nadie. Yo no quiero juzgar a nadie. Ahí usted, medite usted mismo cómo usted se siente cuando le toca algo que le toca trabajar en la obra de Dios. Mis queridos hermanos, para nosotros fue un privilegio servir. Cuando el hermano dice, a usted le toca ser ujier, los tendríamos que poner felices. Porque dice, por lo menos voy a servir en algo, le voy a abrir la puerta a los hermanos, les voy a alcanzar una botellita de agua cuando me la pidan. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? Vea, aquí usted nunca me ha dicho a mí cómo se siente. Aquí en la palabra usted solo medite cómo usted se siente. Mis queridos hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos que servir al Señor? Porque a veces lo único que nos gusta es que nos presten el micrófono y desde aquí. Y a veces eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero mis queridos hermanos, hay muchas cosas en áreas que tenemos que trabajar. Mis queridos hermanos, o aún si usted dice yo no hay, o las que ya están acomodadas, están limpios los baños, está limpio esto. Pero que usted que anda en su mente, cuando me llamen, ahí estoy yo. Cuando me digan, hermano, hay que hacer esto, aquí estoy yo. Miren, mis queridos hermanos, si es que servir es lindo, lo que pasa es que no a muchos les gusta servir. Yo, mis queridos hermanos, les voy a contar algo que para la honra y la gloria es para Dios. Recuerdo que la iglesia fue a una velación. Y yo creo, mis queridos hermanos, que solamente los invitaron, o creo que ni los invitaron, pero nosotros conocíamos a esa persona que murió. Pero el grupo tocó, los hermanos sirvieron de ujier, y después, hermano, escuchaba yo porque era del cantón de nosotros, que Dios bendiga a esa iglesia que ni era la local, sirviendo de ujier, sirviendo de esto. Eso es lo lindo, hermano. Y usted dice, porque usted andaba sirviendo de ujier, no era yo, eran otros hermanos. Pero eso, ahí se ve, mis queridos hermanos, cómo estamos aptos para trabajar en la obra del Señor. Eso es trabajar en la obra del Señor, hermano. Eso es, mis queridos hermanos, cuando toca que trabajar, cuando, mis queridos hermanos, cuando hay que ensuciarlo, hay que ensuciarlo. Vale que nadie viene con corbata aquí, no porque ya le hubiera dicho yo que solo con corbata le gusta andar a usted. Pero, mis queridos hermanos, ¿cómo nos ponemos cuando nos toca trabajar en la obra del Señor? Aunque miren, hermano, aquí no hay mucho que trabajar. Aquí ya no les puedo ni decir nada más, pues. Solo en la limpieza de ujier. En otras congregaciones sí los ponen a trabajar de verdad, le consiguen un part-time. Y a otros les consiguen full-time. Porque a unos los ponen de líderes de protemplo, a otros de no sé qué, y usted tiene que tirarse las 8 horas ahí. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Pero hermanos, que cuando nos toque hay que brincar. Usted solo diga charco y yo brinco. Hermano, que estemos pero listos así, ¿ve? Pero vemos a hermano Juanito, trae las botellas de agua, trae como 10, está jalar y nadie le va a ayudar. Algo sencillo, pero no queremos. Algo sencillo. Hermano, ¿cómo estamos? Dice el Señor que el Señor le dijo, dile que este pueblo lo deje ir para que me sirva en el desierto. El Señor, mis queridos hermanos, los ha rescatado a usted y a mí para darnos salvación, pero quiere que le sirvamos también en su obra.
Todos nosotros, mis queridos hermanos, formamos el cuerpo de Cristo. Ahora pregúntese, mi cuerpo, ¿estos dedos será que me sirven? Claro que no los anda de gusto. Las uñas, para que se rasque el lomo cuando le pica. Entonces, mis queridos hermanos, todos tienen que funcionar. Entonces, el cuerpo de Cristo, todos tienen que funcionar. Pero a veces llegamos a un acomodamiento que solo venimos, los sentamos en la silla, los levantamos y nos acudimos siquiera. Hermano, tenemos que estar listos para trabajar cuando nos toque trabajar en la obra de Dios. Mis queridos hermanos, y esto no es fácil, no crea que es fácil. Esto piensa que las palabras son solo para usted y es para mí también. Mis queridos hermanos, no es fácil, pero hay que pedirle al Señor, como vamos a leer más adelante, mis queridos hermanos, cómo el Señor prepara a esta gente para que trabaje en su obra. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Corintios 15:58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mire, hermano, yo le dijera una cosa. Que si en el trabajo a nosotros nos dicen que vayamos un día extra a trabajar, vamos porque vemos los dólares. Pero si les decimos aquí, pero a veces no venimos ni al propio día que hay culto. Hermanos, ¿cómo estamos viendo lo del Señor? Como nos vemos en el momento lo verde, no queremos trabajar en la obra de Dios. Mire, si aquí le dijéramos que el ujier, las 3 horitas que va a estar, se va a ganar $500, yo le digo que peleáramos por ser ujier. Peleáramos por ser ujier. Pero mis queridos hermanos, si supiéramos, yo le digo porque yo no tengo ni el pensamiento para imaginarme lo tan grande que el Señor los va a pagar en aquel día. Oiga bien, el Señor dice, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que el Señor los va a pagar bien, hermano. ¿Qué no tendrá el Señor para nosotros, hermano? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Trabajemos con amor en la obra del Señor. Que sean mis queridos hermanos los que los toque. Ser ujier, mis queridos hermanos. Ayudar en esto, en lo otro. Hay que ayudar porque es para la honra y la gloria del grande y el poderoso Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, hay que ponerle, mis queridos hermanos, amor a lo que vamos a hacer para Dios. Mis queridos hermanos, como le decía anterior, si nos toca limpiar, pues vengamos con amor. Si nos toca hacer ujier, vea que ya estamos repitiendo de hacer limpieza, porque no es mucho lo que hay que hacer aquí. Y como le digo, en otro lugar hasta part-time y full-time tienen y a veces la gente no se queja. Mis queridos hermanos, pero hay que trabajar en la obra del Señor sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan en el Señor con fervor que da el Espíritu de Dios. Vean, mis queridos hermanos, le digo, aquí venimos a hablar sin juzgar a nadie. Usted medite usted mismo. Pero dice la palabra de Dios aquí que trabajemos, dice la palabra de Dios. Vea bien cómo dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. O sea, que si usted no tiene ánimo de servir, que cuando le dicen que sirven esto, usted se molesta, pues aquí el Espíritu no hay. El Espíritu está lejos de nuestra vida. Pero nosotros cuando tenemos ese fervor, ese amor de trabajar en la obra de Dios, solamente el Espíritu Santo lo da. O sea, mis queridos hermanos, que si no tenemos el amor para trabajar en la obra de Dios, pidámoslo al Señor. Porque sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, le digo que los ponen de ujier y le pedimos una botella de agua a un hermano y le dice vaya a agarrarla, ahí están.
Por eso, mis queridos hermanos, para servir en la obra del Señor hay que tener el Espíritu. La palabra de Dios dice que esto solamente el Espíritu lo da cuando nosotros somos diligentes ante servir en la obra del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano Oscar, ¿verdad? Porque hermano Oscar siempre anda atento ahí. Yo creo que el hermano anda doble espíritu. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice que hay que trabajar en la obra del Señor diligentes, mis queridos hermanos, y con fervor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es que vea bien, mis queridos hermanos, nosotros los creemos bien más que nuestro Dios. Nos creemos más, mis queridos hermanos. Vean la palabra de Dios como dice en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿A qué vino el Señor? A servir. Y nosotros no queremos servir. Y imagínense, el Señor vino a servir, dice él, y no vino para que le sirviera. Pero a nosotros ahora, mis queridos hermanos, estamos sentados ahí, queremos que los alcance el agua, queremos que los alcance todo y queremos todo en la mano. No queremos, nosotros queremos que los sirvan, pero servir no queremos. Todos quieren servir, ¿verdad? No mucho. Mis queridos hermanos, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Nuestro Dios, nuestro Señor, mis queridos hermanos. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? ¿Por qué no hay que trabajar? ¿Por qué no hay que servir? Si el Señor nos ha dado el ejemplo que hay que servir. Mis queridos hermanos, hay que servir en la obra de Dios. Y como les decía, no solamente aquí teniendo privilegios, cualquier cosita, si no hay nada que hacer, pues no lo hay. Pero mis queridos hermanos, cuando hay que decir, como dijo aquel hombre, heme aquí, envíame a mí. No mucho. No mucho. Pero dígale que para evangelistas, y sí. Para evangelistas, sí. Pero para servir, no mucho les gusta servir. Mis queridos hermanos, y es que la obra del Señor, somos obreros de Cristo. ¿Cuántos se creen obreros de Cristo? Ya nadie ni se cree obrero de Cristo entonces. Mis queridos hermanos, somos obreros de Cristo. Cuando hay que trabajar en la obra de Dios, hay que trabajar en la obra de Dios. Yo me imagino, mis queridos hermanos, cuando las hermanas hacen comida allí, se invitan unas a otras que ven. Yo me imagino que vienen con una gran felicidad porque esa comida, hermano, no hay mejor comida la que se hace con amor. Son comidas buenas, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, hay que trabajar en la obra del Señor con amor. Mis queridos hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor dijo en el versículo 16, y dile, Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Usted cree que entonces nosotros los hayamos, no me va a decir usted, es de al pueblo de Israel que le dijo que le sirviera, a nosotros no? A nosotros los ha llamado para que estemos sentados ahí, vengamos, los sentamos, escuchamos y los vamos. No, mis queridos hermanos, hay veces que hay que trabajar en la obra de Dios y hay que hacerlo con amor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Miren, aquel día, mis queridos hermanos, tal vez vamos a decir, ¿por qué no trabajé más, hombre? Aquella gran recompensa que el Señor nos va a dar. Mis queridos hermanos, cuando el Señor dice que el trabajo en el Señor no es en vano, es porque no es en vano. Y mire, y tal vez es algo grande que el pago que el Señor nos va a dar, que si lo tuviera aquí, mis queridos hermanos, le digo que entonces si lucháramos nosotros. Pero decimos, a ver, ¿qué es lo que el Señor nos va a dar? A ver si me va a gustar. Mis queridos hermanos, lo que yo les quiero decir es que el Señor dice que el Señor los ha libertado para trabajar. Mis queridos hermanos, como le dije, yo no vengo a acusar a nadie. Usted en su mente medite cómo usted se siente cuando le dicen, hermano, puede hacer esto, puede hacer lo otro, cómo usted se siente. Mis queridos hermanos, ahí usted se va a dar cuenta cómo usted está, porque la palabra de Dios dice también,
Leímos Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. O sea, mis queridos hermanos, que si no hacemos eso, o sea que no hay espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, si no lo tenemos, hay que pedirle al Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es necesario para trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra del Señor? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Tal vez no fue mucho, mis queridos hermanos, pero vea, encontramos unos puntos hermosos porque para mí, yo creo que son hermosos, me han servido. Espero a usted también le sirva, mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.